Se ha conocido en la semana los números preocupantes de los resultados de las pruebas PISA que se han realizado durante el año 22 en alumnos de 15 años de los colegios secundarios, y los números son realmente preocupantes y que me parecía importante que hoy podamos analizarlos con gente que trabaja en esta materia y que en alguna oportunidad han charlado ya con nosotros en este programa y que nos han planteado un panorama preocupante respecto del futuro y de la realidad de lo que está pasando con el sistema educativo en la Argentina. Estos resultados han mostrado, entre otras cosas, que el 70% de los alumnos, es decir, 7 de cada 10, no tienen la comprensión necesaria sobre matemática, por ejemplo. Entiendo que hay unos números parecidos en lo que respecta a lengua y a ciencias, pero hoy vamos a charlar con Leire Sáenz Guillén. Ella es analista y pertenece al Observatorio Argentino por la Educación, y que de alguna manera nos han permitido siempre que podamos analizar y conocer un poco más sobre esta cuestión, pero queremos ver qué mirada tienen sobre los resultados de esta prueba. Así que, Leire, como siempre, muchas gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo han analizado ustedes los resultados que se han conocido de estas pruebas? Bueno, como venís mencionando, en nuestro último informe que realizamos desde Argentinos por la Educación, analizamos justamente las pruebas PISA, ¿no? Que son unas pruebas que se realizan en 81 países del mundo a chicos de 15 años. Y acá hay dos noticias. Una noticia buena, se podría decir, que es que los últimos datos que teníamos de las pruebas PISA eran del año 2018, y como bien mencionaste, estos últimos son del 2022. Entonces, en el medio tenemos la pandemia, y había mucha preocupación por la comunidad educativa de ver cómo impactó la pandemia y la falta de clases en los chicos en sus resultados. Acá la buena noticia es que del 2018 al 2022 vemos que en Argentina no hubo grandes cambios. Realmente los puntajes son muy similares y las trayectorias de los chicos vienen parejas. Entonces vemos que la pandemia realmente no tuvo un impacto tan grande como pensábamos. Y por otro lado, la mala noticia, que ya mencionaste recién, que estos puntajes, si bien no cambiaron, son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, en matemática tenemos que 7 de cada 10 chicos no logran los niveles básicos en esta materia. Y cuando hablamos de lectura y de ciencias, vemos que 5 de cada 10 estudiantes, es decir, la mitad de los chicos, no logran los niveles mínimos de desempeño en estas materias. Entonces, vemos que la pandemia realmente no tuvo tal impacto, pero que las trayectorias y los puntajes que estamos trayendo son muy bajos ya desde antes del año. Bueno, frente a estos números me parece que hay como muchos desafíos, obviamente. La primera pregunta que te quería hacer, porque estamos viendo uno de los cuadros que han publicado ustedes, es que me cuentes cómo estamos respecto y cómo hemos terminado respecto de los países vecinos, no sé, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, etcétera. ¿Cómo ha quedado la Argentina en este sentido? Bueno, de Latinoamérica en las pruebas PISA 2022 participaron 13 países. Y Argentina se encuentra en el puesto número 8, o sea que tenemos 7 países por encima nuestro, estamos por debajo del promedio. Y por encima nuestro, por ejemplo, se encuentra Chile, se encuentra Uruguay, se encuentra Costa Rica, México, Brasil, Colombia, Perú. Así que en comparación con la región, que son países similares a nosotros en términos de recursos, en términos de nivel socioeconómico, vemos que estamos en el puesto 8 de 13, o sea, bastante por debajo de la media. En este sentido, Leire, ¿qué nos ha pasado respecto, qué hemos hecho o qué no hemos hecho respecto de los países vecinos que están, por lo que nos están mostrando y por lo que estamos viendo en los cuadros, bastante mejor que nosotros? Bueno, en la educación siempre se habla de un paradigma que sería el de cantidad-calidad, que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos cantidad, que es cantidad de chicos que acceden a la escuela y la cobertura que tenemos actualmente en las escuelas en la Argentina. Y vemos que en eso somos un país pionero, en comparación también con la región. Actualmente en primaria el 99% de los chicos que deberían estar en el aula están en la Argentina, y en secundaria es el 94-95%. Vemos que esto viene creciendo año a año, ¿no? Entonces, la tasa de cobertura está creciendo, los chicos están en el aula. Vemos también a su vez que la tasa de abandono escolar está cayendo. Entonces, esto es un primer paso muy importante también algo a mencionar de nuestro país, de que los chicos están en el aula. Y esto es un primer paso para que puedan aprender. Pero por el otro lado tenemos la parte de la calidad.
que nosotros vemos que en nuestro país lo que estuvo pasando es que a medida que aumenta la cobertura, a medida que aumenta la cantidad de chicos en el aula, vemos que esto se refleja como un detrimento de la calidad en los aprendizajes, ¿no? Los chicos cada vez tienen puntajes menores. Entonces, bueno, es un poco hacer este balance entre que los chicos realmente se queden en la escuela, y porque muchas veces el abandono escolar se debe a alta exigencia, entonces los chicos se van. Hay que dejar que, bueno, que se queden, pero sin dejar que los aprendizajes caigan. En Argentina estuvo pasando un poco esto, ¿no? Hay que ver ahora cómo reforzamos toda la parte más de calidad en los aprendizajes. Leire, si lo llevamos a términos médicos, digamos que este estudio es la fiebre del problema. Entonces, te preguntaría por el diagnóstico, digamos, ¿cuál es la enfermedad que está provocando esta fiebre? Y ya que estamos, te pregunto también, ¿cuál sería el tratamiento? ¿O dónde estamos y si estamos en condiciones de iniciar un tratamiento? Sí, yo creo que es importante, bueno, nosotros lo que hacemos de Argentinos por la Educación es cada 15 días publicamos un informe con estadísticas, siempre en base a números, de cómo estamos en ciertos ámbitos de la educación, ¿no? Ya sea la tasa de abandono, los puntajes. Y un poco esto, el objetivo que tiene es que nosotros decimos que lo que no se mide no se mejora, y si no hay estadísticas, si no hay el dato de, bueno, a dónde apuntamos, no podemos hacer después buena política pública efectiva para mejorarlo. Te doy un ejemplo así más concreto. Nosotros en un informe que hicimos hace unos meses veíamos que en Argentina, en tercer grado, es decir, chicos de 8 años, 1 de cada 2, o sea, la mitad, no comprende un texto básico. Entonces, a raíz de ver esto, nos dimos cuenta de que muchas veces hoy en día se habla de robótica, de tecnología, de programación, de cosas así más modernas, cuando en realidad la mitad de nuestros chicos de 8 años no comprenden un texto básico. Entonces, creo que es importante mostrar la estadística para a raíz de ahí empezar a mejorar. Y nosotros con este informe realizamos, a raíz de esto, una campaña por la alfabetización inicial, de que vuelva la alfabetización inicial y de volver a la importancia de fortalecer todos de las bases. Y antes de las elecciones de las PASO, hicimos que logramos que los 6 precandidatos principales a presidente firmen este compromiso por la alfabetización inicial, y también 9 gobernadores firmaron este compromiso por la alfabetización inicial. Entonces yo creo que un poco el recorrido es tener la estadística y el dato de dónde vamos a mejorar, porque si no muchas veces se habla de cosas más por observación y quizás hay que ver, bueno, realmente a dónde apuntamos la ficha. Una vez que tenemos el dato, como pasó con este informe, siempre agradecemos a los medios que nos permiten salir a contarlo, porque eso también nos da mucha visibilidad para todo lo que sería, bueno, los dirigentes políticos. Y como se dio en este caso, logramos generar este compromiso por la alfabetización, y entre los que lo firmaron también está el presidente electo. Entonces creo que es importante, ¿no?, ir involucrando acá a todos de su lado y ver realmente en nuestro país a dónde tenemos que apuntar y dónde tenemos que mandar, que en este caso son los niveles iniciales y reforzar todo de las bases. Ahora, en este caso de los niveles iniciales y estos datos alarmantes que nos estás dando realmente, ¿el problema dónde está? ¿Es la matriz didáctica? ¿Qué es lo que hay que modificar? El problema está, no sé, en los docentes, en los programas. ¿Dónde entienden ustedes que está el principal problema? Bueno, desde ya que la educación es un tema complejo, ¿no? No es que hay un culpable, sino sería muy simple. Es algo que nos compete mucho a todos como sociedad, a los dirigentes políticos, a los docentes, a las familias. Yo creo que un poco en parte, 2 cositas me gustaría decir. Primero, que hay que volver al paradigma de volver a la educación importante de nuevo. Se había dejado un poco de lado. Yo creo que con este año electoral se volvió a poner a la educación un poco en la agenda. Realmente, no sé, esto lo demuestra que en el debate presidencial uno de los ejes temáticos era educación. Yo creo que hay que volver a darles ese valor que tiene, que se puede ir valorizando con los años, ¿no? Tanto la carrera docente como bueno, toda la parte de los aprendizajes. Y por otro lado, yo creo que es importante, bueno, todo esto que me te mencionaba, ¿no? De que como sociedad, cada uno en su lugar, no es que hay un culpable, es que, bueno, primero veamos dónde estamos flojos y apuntemos las políticas a eso y ver, por ejemplo, en esto de alfabetización inicial, que quizás no es tanto el tema de tecnología que te decía. Yo creo que este es un problema que, por ejemplo, en las pruebas PISA vemos que los países nórdicos tuvieron grandes caídas, ¿no?, en los puntajes, y se dieron cuenta que estaban poniendo demasiada tecnología en las aulas y que había que volver todo a lo tradicional. Entonces yo creo que es eso, darse cuenta, y en este caso es eso, volver a la lectoescritura. No es algo tan una solución mágica, sino que entre todos, como, bueno, ver hacia dónde lo dirigimos, y eso, en este caso, que fue algo muy llamativo, ¿no?, que es como el retroceso de la tecnología y volver más a las cosas básicas que veníamos haciendo.
En este caso, Leire, digamos, estos avances tecnológicos y digamos, el enmarque que tiene dentro de los sistemas educativos y el hecho de que los chicos estén a un clic de la información que necesiten, el tema es el desafío. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo se hace para que puedan trabajar la interpretación o tengan un análisis crítico, para decirlo de alguna manera, de la información que tienen a un clic? Totalmente. El desafío en las aulas está en eso, volver un poco a las bases y que la tecnología es importante y es buena y aporta, pero en niveles más tardíos del aprendizaje. Por ejemplo, los países que tuvieron puntajes más altos en las pruebas PISA son los países asiáticos, y cuando vemos cuál es su sistema de enseñanza en las aulas, es muy todo lo ancestral, ¿no? Por ejemplo, veíamos que en Singapur o en estos países que tuvieron realmente puntajes muy altos, en las aulas tienen todo lo clásico de leer, de escribir, incluso de barrer, de tareas del hogar. Como que es intentar que el contexto del colegio, si bien es inherente a la sociedad actual, todo lo tecnológico, por lo menos que en los aprendizajes iniciales, en los primeros años, que en las aulas se trate de conservar como todo lo que teníamos de antes, que realmente ahí es cuando el chico aprende y cuando integra, bueno, todo lo que tiene que aprender. Después, más adelante, en la secundaria o años posteriores, ver cómo ir, obviamente es un desafío, ¿no? Pero ver cómo ir metiendo toda la tecnología. Intentar que no atraviese tanto los primeros años, que son fundamentales para que el chico desarrolle también su capacidad de pensar y el razonamiento lógico. Claro, porque me quedé pensando, a partir de los datos que nos daba de lo que pasa con los chicos de las escuelas primarias, digamos, si este es el nivel que se está evaluando en estos chicos de la escuela primaria, no quiero pensar lo que va a pasar cuando estos chicos tengan que ser evaluados, por ejemplo, en estas pruebas PISA, cuando estén en el secundario y tengan 15 años. Es decir, cómo se rompe, digamos, esta mecánica, no sé, para que cuando tengamos una nueva prueba PISA, esos chicos que están hoy afectados de la escuela primaria lleguen en mejores condiciones a ese colegio secundario a los 15 años o a esas pruebas PISA cuando les toque. Bueno, eso desde ya, como decís, si ya en primaria estamos así, en secundaria obviamente todo esto se va profundizando y cada vez es más complicado, ni hablar en nivel universitario. Bueno, en un informe nosotros lo que hicimos, así como una solución, esto que hablas, no sé si es una solución mágica, de vuelta, es algo que aporta, pero que realmente vemos que hay una gran diferencia de los chicos que asisten al nivel inicial, es decir, a sala de 3, 4 y 5, en comparación con los que no. Sabemos que realmente para cerrar la brecha educativa y que todo vuelva a ordenarse, cuanto antes se arranque mejor, cuando antes se invierta en esta educación de calidad temprana, vemos que realmente hay impactos distintos, ¿no? Por ejemplo, en un informe que hicimos nosotros veíamos esto, que chicos que van a sala de 3, 4 y 5, después en la primaria, en la secundaria, incluso en lo laboral, en términos salariales, les va mucho mejor que a los que no hicieron sala de 3, 4 y 5. Entonces, esto es llamativo, ¿no? Y realmente, cuanto antes empezamos a invertir y cuanto antes pongamos este esfuerzo, las brechas educativas se van a ir cerrando. Pero muchas veces, a veces se habla de la tasa de abandono escolar en la secundaria, de apuntar a la secundaria, cuando en realidad está bien ese esfuerzo, pero hay que poner un esfuerzo mayor en los primeros años, que es lo que realmente va a hacer después este cambio de las trayectorias a lo largo de la vida de los chicos. Leire, te hago una consulta porque hay sectores sindicales, fundamentalmente, algunos sectores docentes, que tienen como una suerte de consigna de negarse a la evaluación de los docentes. Y la pregunta concretamente que te quiero hacer es, porque acá viene la discusión de los presupuestos, ¿no? Digamos, ¿dónde está el grave problema? ¿Es una cuestión de presupuestos? ¿Es una cuestión de contenido, de las currículas? ¿O es todo junto? ¿Y cómo entendés y cómo evalúan ustedes la negativa de los docentes a ser evaluados? Bueno, primero te contesto del tema presupuestario, que en Argentina, bueno, tenemos una ley que salió en el año 2006, la cual dice que del PBI anual de Argentina, un 6% tiene que ser destinado a educación. ¿Qué es lo que vemos? Que del 2006 que salió esta ley, únicamente 3 años se cumplió esta meta del 6%. Entonces, no estamos logrando cumplir la meta presupuestaria a educación, lo cual, obviamente, el financiamiento es algo necesario, no suficiente, ¿no? Pero sin tener financiamiento no tenemos el piso para después hacer las mejoras. Vos preguntabas, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que un primer punto de partida sería cumplir con el presupuesto que tenemos por ley, que es este 6% que no se viene cumpliendo, porque obviamente si no tenemos ese piso, nuevamente no podemos seguir mejorando o invertir en infraestructura o en políticas o en el salario docente. Hay muchas cosas que derivan de cumplir esa base.
Y con respecto a la evaluación docente o de los chicos, creemos que es positivo que se evalúe. Muchas veces es verdad que no está bien visto o los docentes se sienten atacados. En realidad, las evaluaciones docentes o las evaluaciones de los chicos es simplemente una forma de ver cómo estamos parados, no es algo para calificar nada de cómo está, sino un poco con este ánimo que yo te decía de lo que no se mide y no se mejora, y también es bueno saber dónde estamos parados para ver qué mejorar capaz de la carrera docente o qué mejorar de cómo vamos nosotros de los chicos. Sin las estadísticas estamos un poco a ciegas de cómo hacerlo. Creemos que es importante que estén estas evaluaciones. Bueno, de todas maneras los desafíos son enormes. Estamos a las puertas de un nuevo gobierno y realmente espero que, o por lo menos creo que esperamos todos, que esto se lea con la profundidad que se tiene que leer y ver, digamos, si se pueden aplicar los cambios que sean inmediatos y quizás empezar a mirar un poco qué pasó en nuestros países vecinos. No digo, no mirar el resto del mundo, a nuestros países vecinos que han logrado de alguna manera estar mejores que nosotros. Totalmente. Los principales desafíos que tendría que tener este gobierno en materia educativa, Leire, en tu opinión, ¿son cuáles? Inmediatos. Yo creo que dos cosas así diría. Por un lado, el tema de la alfabetización inicial, que como te mencioné, el presidente electo firmó este compromiso por la alfabetización inicial. Me parece que es fundamental apuntar los esfuerzos a los primeros años y mandar todo ahí para cerrar ya las brechas de las próximas generaciones. Y por otro lado, nosotros en otro informe que hicimos anterior a este de PISA, analizamos el presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso, que fue mandado por el gobierno de Alberto Fernández, el cual no creo que se acepte de esta manera, ¿no? Probablemente el gobierno que asume el 10 de diciembre haga cambios en este presupuesto, y nosotros lo que veíamos en este presupuesto es que en materia educativa, el Ministerio de Educación van a bajar los recursos que se le van a dirigir, es decir, en el 2023 se le mandaba un 6%, ya en el 2024 estaba presupuestado un 5,3%. Entonces, nuestra forma también de mostrar esto en este informe es que ojalá el nuevo gobierno no acepte esta partida presupuestaria para educación y le dé lo que tiene que tener como para después tener la base para hacer todo lo demás. Entonces, yo creo que sería el financiamiento y después apuntar todo a más niveles iniciales y reforzar esas bases. Leire, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, muy amable, y gracias por ayudarnos a mirar con un poco más de luz esta cuestión que nos preocupa tanto. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, hasta cualquier momento. Muchas gracias.